hablarle hoy acerca de la inspiración del Espíritu Santo para hacer las cosas. Aquí en los 9 dones del Espíritu hay dones de poder, hay dones de revelación, pero hay dones también de inspiración. Diga conmigo, inspiración. Para hacer la obra de Dios nosotros necesitamos inspiración. Y la inspiración viene de Dios. Diga conmigo, viene de Dios. Por supuesto que hay una inspiración allá afuera en el mundo, y esa inspiración es del alma. Y allá afuera usted va a encontrar buenos cantantes, cantantes que hacen llorar a las personas, cantantes que hacen emborracharse a las personas. Y no vamos a negar que tienen un grado alto de inspiración, y según la inspiración que tengan, ese es el éxito que tienen allá en lo secular. Pero esa es una inspiración del alma, es una inspiración que ellos buscan encontrar, esas fibras emocionales que puede tocar a las personas. Pero también tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, antes de seguir, quiero decirte que estos 3 dones de inspiración, obviamente la profecía, las clases de lenguas y la interpretación de lenguas, son dones que vienen por inspiración. Repito, todo lo que hacemos nosotros lo debemos de hacer por inspiración del Espíritu. Y la inspiración es algo que lleva a esa pasión, diga conmigo, pasión. Porque si hay algo que no queremos y que, hermano, no tiene sabor, es lo que carece de inspiración o lo que carece de pasión. Puede ser la palabra predicada, puede ser tocar un instrumento, puede ser cantar, puede ser dar una profecía. Cuando carece de inspiración, eso se escucha demasiado seco. Eso se escucha sin sabor. Tal vez el músico es muy buen músico, pero si no tiene inspiración, hermano, no. Está seco, está vacío. Tal vez la profecía posiblemente es una palabra de Dios, o por lo menos de acuerdo a la palabra de Dios, pero si no tiene inspiración, se oye seca también, se oye vacía, no tiene el efecto. Y entonces necesitamos esa inspiración. Bájemele un poquito a las mesas, mi hermano, un poquito. Necesitamos esa inspiración de Dios en nuestro ser. Ahora, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice ahí que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Hebreos 4, 12. Sigue diciendo, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, recalcando que hay alma y hay espíritu, y que el alma ahí en el mundo recibe inspiración, y yo sé que a veces eso ataca también a los creyentes, y desafortunadamente más de algún creyente le gusta oír música de allá afuera. ¿Por qué? Porque le está tocando el alma, y repito, no puedo negar que tiene cierto grado de inspiración en cuanto al alma. Sin embargo, Dios trabaja a través del Espíritu. Diga conmigo, a través del Espíritu. Porque el verdadero yo, la verdadera persona en Dios es el Espíritu. Nosotros somos un espíritu. La Biblia dice en Juan 4 que Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero somos espíritu. Y a través del espíritu es que Dios da la inspiración. A través del espíritu es que Dios, hermano, inspira ese poder que Dios quiere que nosotros manifestemos aquí en la tierra. Una inspiración a través de nuestro espíritu. Por eso, cuidado con el alma, porque el alma, la inspiración del alma solamente lleva a lo malo. En el mundo hay muy buenos poetas allá, y realmente hay que reconocer que tienen un grado de inspiración para mover las masas allá afuera. Sin embargo, la inspiración que Dios quiere que tengamos es la inspiración del Espíritu en nuestro corazón. Por eso dice que la palabra de Dios viene a hacer división. Por eso yo debo de conocer la palabra de Dios. Diga conmigo, conocer la palabra de Dios. La principal fuente para que yo reciba la inspiración de Dios es a través de la palabra de Dios. Es lo que viene a hacer división entre el alma y el espíritu.
Y es donde yo puedo elegir caminar por el Espíritu. Porque si yo no conozco la división, la separación de alma y espíritu, no voy a saber en qué momento elegir por el Espíritu. Pero puedo elegir por el Espíritu de Dios y decirle: Señor, sé tú en mi corazón, y cuando yo hago algo, Señor, sea una inspiración dentro de mi vida. Por eso todos los que hacemos algo para Dios debemos de buscar a Dios. Diga conmigo: buscar a Dios. Porque si yo no busco a Dios, yo voy a subir aquí al púlpito a predicar, a hacer un show solamente. O tal vez a dirigir la alabanza. O tal vez a tocar un instrumento. O tal vez a dar una profecía. Y lo que va a pasar es que voy a tratar de ver lo externo, pero lo de adentro no va a funcionar, porque no estoy conectado con Dios. Y cuando yo me conecto con Dios, puedo enfocarme en Él y viene la inspiración hacia afuera. Ahora, en Hechos capítulo 1, me enseña la necesidad de orar con Dios. Diga conmigo: orar con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque la inspiración de Dios es lo que le va a dar vida a lo que hacemos para Dios. Eso es lo que le va a dar el toque divino. Porque si no, es como dijo Pablo, dijo que si yo no hago las cosas a la manera de Dios, voy a ser solamente como címbalo que retiñe, en este caso el amor. Porque si no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. ¿Qué hace el címbalo que retiñe? Bueno, el címbalo que retiñe solamente molesta, solamente, hermano, descontrola. Y a veces pueden suceder cosas en nuestros cultos, por no decir en nuestra vida, en nuestros cultos, que descontrolan. Puede ser quien dirija la alabanza, puede ser un instrumento que no entró, aunque es muy buen músico, pero no entró inspirado por el Espíritu y haciendo las cosas adecuadamente. En nuestros cultos, por ejemplo, se puede practicar el tocar el shofar. El tocar el shofar durante el júbilo, la alabanza, es una bendición. Pero si es tocado fuera del lugar y no en el momento que Dios quiere, puede ser que en lugar de levantar, apague. En lugar de dar vida, destruya. Y así es todo lo que hacemos. Por ejemplo, las profecías. Las profecías, ¿no se ha notado que a veces profetizan y se apaga el culto? ¿Sí? Por eso, sobre todo les voy a pedir algo: no interrumpan la alabanza para dar una palabra. Por favor, no hagamos eso. Mucho menos se suban acá arriba pues a dar la palabra, por mucho menos, porque nos hemos dado cuenta que en lugar de levantar el culto, lo apaga. ¿Por qué? Por falta de inspiración. Porque tal vez la palabra sí era de Dios, pero no fue dada en el momento adecuado y no fue dada a la manera que Dios quería que se diera. Por eso debo de buscar la inspiración del Espíritu en mi vida. Amén. Hechos 1:4 dice: reuniéndolo les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Dice: porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Qué estaba haciendo Dios? Bueno, lo que Dios usaría para provocar la inspiración en ellos sería el orar con Dios. Diga conmigo: orar con Dios. Por eso dice: no se vayan de Jerusalén, esperen el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo te lleva a esa oración en lenguas que va a fortalecer tu vida de oración para que haya inspiración en tu vida a la hora de predicar, en este caso de predicar. ¿No ha notado que a veces hay predicaciones que no se nos olvidan? Hay predicaciones que no se nos olvidan, mi hermano. Yo recuerdo una predicación que escuché en los 90s acerca de Sodoma y Gomorra y lo que Dios hizo ahí con Lot. Y nunca se me ha podido olvidar. Obviamente son predicaciones inspiradas por el Espíritu que tienen efecto en las vidas. Escuché una predicación recuerdo en los 90s también, del Salmo 50. Cuando dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Porque ves al ladrón y corres con él. Pero dice: juntarme a mis santos, los que han hecho pacto conmigo. Y esa predicación nunca se me ha olvidado. Se me clavó en el corazón. Porque son predicaciones inspiradas por el Espíritu. Pero también no voy a negar que quizás yo, lo más seguro, es que he dado alguna predicación que como quizás era palabra de Dios. Y era Biblia, y era verdad,
Pero faltando la inspiración, no hizo el efecto que Dios quería que hiciera esa predicación. Y entonces me doy cuenta, Señor, debo de buscar más de tu Espíritu, para que haya inspiración dentro de mi ser, de manera que sea el Espíritu Santo obrando en las vidas. Sea el Espíritu Santo hablando a los corazones. Dice, no se vayan de Jerusalén, porque van a ser bautizados. Van a ser bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. El bautismo del Espíritu Santo, mi hermano, es la puerta para los dones espirituales. Diga conmigo, la puerta para los dones. Es decir, que yo quiero fluir en profecía. Y yo quiero que la profecía lleve poder. Pero esa profecía, hermano, o la puerta para llegar a esa profecía es el bautismo del Espíritu Santo. El orar en lenguas va a fortalecer mi vida. El orar en lenguas va, hermano, conectarme con Dios y que surja esa inspiración. Yo quiero hacer énfasis en la inspiración. De manera que cuando prediquemos, busquemos la inspiración. Porque yo algunas veces he predicado bonita palabra, pero de inspiración seco, mi hermano. Yo reconozco, seco. La palabra estaba buena, pero Señor, esto no tenía inspiración. La inspiración es cuando el Espíritu te va empujando, hermano, y agarra uno una fuerza dentro de su ser. Y la palabra va fluyendo, es inspiración divina. Pero a veces digo, Señor, a esto le faltó inspiración, le faltó ese toque divino. Pero no solamente a la predicación, a la alabanza, repito, a la alabanza puede ser que el músico sea muy bueno, el que canta se sepa el cántico muy bonito, pero carece de inspiración. Y es que a veces nos enfocamos en lo externo solamente. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo me miro de allá para acá? ¿Cómo se escucha el instrumento? Y por supuesto que hay que ponerle énfasis en practicar muy bien un instrumento, y hay que ponerle énfasis en que se mire bien de allá para acá. Pero si le pongo la atención a eso y me olvido de Dios, primero tengo que acordarme de Dios. Tengo que estar conectado con Dios. Por eso lo principal es ministrar a Dios. Me gusta lo que dice Hechos 13. Hechos 13 dice que en Antioquía había profetas y maestros. Pero dice, mientras ministraban al Señor, el Espíritu Santo habló. Mientras ministraban al Señor. Y es que a veces nos ministramos unos a otros. Y quizás allá en la luna, el músico o el que predica ve a los demás y les diga, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Cómo me miré ahorita que prediqué? Y no se trata de eso. Se trata de inspiración divina. Se trata de, Señor, que lleve tu toque, Señor. Que lleve tu presencia. Y entonces el bautismo del Espíritu Santo es la puerta para los dones espirituales. Por eso no se vayan de Jerusalén, porque ¿qué van a ir a hacer? No, Señor, a contar que caminamos contigo. No va a funcionar. Señora, a repetir lo que nos enseñaste. No va a funcionar. Esperen el bautismo del Espíritu Santo, porque se les va a dar el poder, la inspiración para llevar la palabra allá afuera. Y van a ser efectivos. Y van a llegar a reyes. Y van a llegar a sacerdotes. Y van a llegar a puntos donde ustedes nunca pensaron, porque llevan la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, busquemos la inspiración. Repito, el mundo la busca en el alma. Y de veras que no vas a negar, mi hermano, que tienen inspiración en su alma. Y que le ponen pasión a lo que hacen. Y que la gente se deleite en oír eso. Pero hay un poder mucho más grande, y es el poder de Dios. Pero no llega a través del alma. Llega a través del Espíritu. Ahora, dice 1 Corintios 4, hablando de esa oración en lenguas. 1 Corintios 14, no 4, 14. Habla de los dones espirituales. ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Mire, hermano, yo me gozo. Yo digo, Señor, anoche que oraba con Dios, le decía, Señor, qué privilegio. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Avívalo. Busca de Dios, aviva. Pero va a ser esa inspiración, Señor. Yo no quiero caminar sin tu inspiración, porque con tu inspiración las cosas salen bien.
Soy efectivo al que le predico. Porque lleva ese toque divino. Porque lleva ese punto de escuchar con inspiración. Uno escucha la palabra, una predicación varias veces, mi hermano. Pero cuando no lleva inspiración, uno no aguanta la primera vez. Y entonces, Señor, yo quiero inspiración. Y la única manera es el Espíritu Santo. Ahora, dice el 1 Corintios 14:2, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Entonces, una manera poderosa de ayudarse para tener inspiración es orar en lenguas. Dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Diga conmigo, hablar con Dios. Hablemos con Dios. Hablemos con el Señor. Yo recuerdo aquella vez que di una predicación, mi pastor me dio el privilegio de predicar y compartí aquella predicación que está ahí en las redes sociales y no se me olvida, no se me puede olvidar. Porque me dijo, predicas, preparé, oré a Dios, preparé lo que iba a predicar y el Señor puso en mi corazón predicar acerca de que somos la luz del mundo. Y una luz, para que pueda alumbrar, tiene que estar conectada con Dios, al tomacorriente, al poder, para poder alumbrar, para poder estar encendido. Acabé de predicar mi mensaje y me fui a dormir un rato, fíjese, en la tarde me fui a dormir un rato. Y cuando fui a dormir un rato ahí, recuerdo que tuve un sueño y me mostraban un motor de licuadora, pero sin vaso, el puro motor. Y también un foco, con un pedazo de cable por aquí así de largo, con conexión. Y entonces recuerdo que me decían, mira, me enseñaban y me decían, mira el foco, y lo conectaban al tomacorriente y el foco prendía. Y lo desconectaban y me decían, mira, y lo volvían a conectar y me decían, mira, y lo volvían a desconectar y me decían, mira, cómo prende cuando está conectado y cómo se apaga cuando está desconectado. Y luego el motor de la licuadora, porque me decían, mira, lo conectaban y el motor arrancaba, y me decían, mira, y lo desconectaban y lo volvían a conectar, decían, mira, me decían, mira, y lo volvían a conectar y para arriba el motor, y lo volvían a desconectar y el motor se apagaba otra vez. Porque realmente, mis hermanos, nosotros tenemos el poder cuando estamos conectados con Dios. Y por eso aquí dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, habla con Dios. Otra vez repita conmigo, hablar con Dios. Necesitamos estar conectados con Dios, porque de ahí va a venir la inspiración. Busquemos la inspiración en Dios. Dios tiene inspiración para cada uno de nosotros. Dios tiene inspiración. Y dicho sea de paso, el video ahí está. Estaba casi 100 libras menos. No tantas. No tantas. No, pero pesaba unas 125. Ahorita no le diga a nadie, estoy como en las 200. 75, mi hermano, de diferencia. Ahí me miro, 28 de cintura los pantalones, hermanos. Qué tremendo. Eso sí, bien peinado, eso sí, bien peinado. Pero estuvo muy bonito el servicio. Prediqué y después de predicar se soltó el mover de Dios. Pero bonito, hermano. Bonito que se avivó eso. Y entonces mi pastor me dio el video, me dijo, ten este para ti. Me lo regaló. Y ya, años después, ya con las redes sociales lo puse ahí está. Y es curioso verlo. Me da por la cara un poquito cuando me miro, pero bueno. Pero ¿qué daría por tener esa edad otra vez? Qué bendición. Pero estar conectado, porque si no hablo con Dios, no recibo la inspiración de Dios en mi vida. Ahora, dice el versículo 4, que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Entonces el hablar en lenguas hace que yo me edifique. Eso se puede traducir que el que habla en lenguas a sí mismo se recarga, así como cargar un celular. Y depende del tiempo que estemos conectados y depende de la calidad de la carga, vamos a estar cargados. Porque sabe que ahora hay teléfonos de carga rápida, ¿verdad? En media hora sube la batería a 80%. Pero si todavía estamos en nuestra relación con Dios, como los teléfonos viejos, hermano, que en media hora apenas el 10%. Por eso tenemos que buscar esa carga rápida. Ahora, ¿cuál será la carga rápida? ¿No será que la carga rápida es esa oración metida con Dios hablando en lenguas? Y la carga lenta
Esa carga, hermano, que estamos hasta mascando chicle. Puede ser que ya sea la carga lenta, donde no logramos llenarnos como Dios quiere que nos llenemos. Pero cuando nos llenamos, tenemos inspiración de Dios. Dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica o a sí mismo se recarga. El versículo 18, Pablo dice, versículo 18, dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Cuál era la razón que Pablo hablaba en lenguas más que todos, hermano? Y los corintios hablaban en lenguas, mi hermano. Ellos tenían todo. Digo, Pablo dice, no les falta nada. Ustedes están abundados en los dones. Pero dice Pablo, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, que Pablo, para poder escribir el Nuevo Testamento o las cartas, Pablo escribió, hermano, creo que 3/4 partes del Nuevo Testamento. Para poder escribir y tener esa inspiración de Dios sobre su vida, él tenía que estar en comunión con Dios, tenía que tener esa palabra en su vida. Esa inspiración de Dios sobre su vida, y el hablar en lenguas lo lleva a uno a buscar esa inspiración. Por eso dice Pablo, no prohíbas el hablar en lenguas. Por supuesto, todo se debe de hacer decentemente y en orden. Amén. Él dice el último versículo ahí del capítulo 14, dice que todo debe hacerse decentemente y en orden. Es decir, que no hablen lenguas a media predicación, pues. Y hay tiempo para las profecías, y hay tiempo de dar las profecías ordenadamente. Hay un tiempo. Por eso le digo, no me interrumpa la alabanza para dar una palabra, espérese al final. Cuando termine la alabanza, diga, pastor, yo tengo una palabra de Dios, qué bueno. Ojalá todos profetizáramos. Es el deseo de Dios que todos profeticemos, pero todo tiene que hacerse en orden y que el culto no sea bajado, sino que sea levantado en el nombre del Señor. Ahora, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, y dice Pablo, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. En 1 Samuel capítulo 16, por eso busquemos inspiración. Amén. Los de la alabanza busquen inspiración, inspírense, mis hermanos. Busquen esa inspiración, no a la manera del mundo, porque el mundo busca tocar las fibras del alma. Pero a través del Espíritu podemos ser inspirados. Que estés ministrando a Dios. Con el instrumento que estás tocando, ministra a Dios. Con lo que estás cantando, ministra a Dios. Conéctate con Dios. Y en esa conexión con Dios puedas transmitir a los demás ese toque de Dios también. Pero si no, mi hermano, es vacío. Es vacío, le carece de esa inspiración, de esa vida. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, dice que sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba, se liberaba, dice que se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué pasaba esto? Obviamente porque David se inspiraba para tocar. Obviamente porque no lo hacía solamente para que Saúl lo oyera, sino que lo hacía para que la presencia de Dios se moviera, para que el Espíritu de Dios hablara, para que el Espíritu de Dios llegara y la luz de Dios liberara al que estaba endemoniado. Que Saúl fuera libre, que encontrara paz y descanso. Qué bonito que la gente venga a la iglesia porque sepa que aquí encuentra paz. Que diga, pues tengo problemas en la vida, quizás problemas en el matrimonio, problemas en el hogar, con los hijos o problemas en el trabajo, pero llego a la iglesia y encuentro paz. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Pero va a ser cuando nosotros estamos conectados con Dios y que le digamos, sí, Señor, úsame, Señor, para bendecir. Pero cuando no estamos conectados con Dios, a veces podemos hacer más mal que bien. Y hablo del predicador, pues. Porque cuando no hay inspiración divina, empieza uno, como alguien dijo, a jalar cables de donde quiere. A veces los cables, en lugar de ayudar, enredan. Y en lugar de bendecir, perjudican. Pero cuando hay inspiración de Dios, hay bendición de Dios sobre las vidas. Dice que David tocaba con su mano el arpa y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. La bendición de Dios. Alguien más que se inspiraba con alabanza era Eliseo en 2 de Reyes 3:11. 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 11.
Segunda de Reyes 3:11 dice que Josafat dijo, el rey Josafat de Judá dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Josafat dijo: la palabra del Señor está con él. Y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom descendieron a él, a Eliseo. El versículo 14 dice que Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. Versículo 15. Mas traedme ahora un tañedor, alguien que toque. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. ¿Qué buscaba Eliseo? La inspiración. Le dijeron: mira, nosotros necesitamos palabra de Dios para esta comisión o este asunto en que andamos. Y entonces dijo: tráiganme un tañedor, tráiganme a alguien que toque. Y mientras el tañedor tocaba, vino la palabra del Señor. Mis hermanos de la alabanza, necesitamos que la gente profetice. Y que profetice en la adoración, que profetice en el tiempo adecuado para profetizar, pero necesitamos que tengan inspiración de Dios. Y Dios los quiere usar a ustedes. Mientras los tañedores tocan, mientras los músicos tocan, que descienda el Espíritu de Dios, que se ministre el Espíritu de Dios, que la persona se conecte con Dios. Por eso este asunto es responsabilidad de todos, mi hermano. No solamente del predicador, ni solamente de los músicos, ni solamente del que dirige, sino de todos. De todos. ¿Cuál es mi conexión con Dios? ¿Será que llego a la iglesia solamente a buscar conectarme con Dios? ¿O será que vengo conectado ya desde mi casa con Dios? No vaya a ser que me levanto, hermano, de ver una película mundana para venirme a la iglesia. Y llego a la iglesia y busco la inspiración de Dios. Dios dice: pero si tú vienes más frío que un pingüino, hijo. No estoy diciendo que yo no miro películas, no estoy diciendo que yo no miro televisión, pero no me voy a poner a verla antes de la predicación, mi hermano, que el domingo en la mañana. No, ese tiempo es para buscar a Dios. Señor, aquí estoy. Como dijo un día el apóstol Germán Ponce, qué diferentes serían los cultos, nuestros cultos, si todos nosotros, desde el domingo en la tarde ya nos metiéramos, del sábado en la tarde nos metiéramos todos con Dios. Para el domingo, el culto, ya estamos encendidos. Pero a veces, hermano, llegamos fríos. Repito, la responsabilidad es de todos. Diga conmigo, de todos. Por eso a veces el predicador se puede condenar y decir: es que, Señor, aquí falta, tal vez soy yo el del problema. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que los músicos, puede ser que los cantores, puede ser los que dirigen, o puede ser el pueblo también. Puede ser que el pueblo ni siquiera ora en su casa. Ya si el pueblo no ora en su casa y viene aquí a que los músicos lo enciendan, no va a funcionar, mi hermano. No va a funcionar. Hay que buscar inspiración. Hay que buscar inspiración. Yo quiero que las cosas se hagan con inspiración, porque qué feo es que no tenga inspiración, mi hermano. Qué feo que una profecía más seca, hermano, que el desierto. Un cántico, hermano, pero seco como él solo. Señor, ¿y la inspiración dónde está? ¿Dónde está esa inspiración de tu espíritu, Señor? Eso que hace que se mueva la presencia tuya en medio nuestro. Pero fíjese que Eliseo dijo: tráiganme un tañedor. Yo me imagino que si ese tañedor nos hubiera inspirado, le hubiera dado su regañada a Eliseo, hermano. Le hubiera dicho: tráiganme otro, ¿para qué me traen este? Tráiganme otro que se conecte con Dios. Tráiganme otro que tenga inspiración en su espíritu. Y es que David, hermano, él se inspiraba, y por eso cuando tocaba para Saúl, Saúl recibía la liberación. Y yo quiero que todos seamos liberados, que todos seamos libres, hermano, que todos salgamos con gozo, con alegría. Y dice que les dijo: tráiganme el tañedor. Y entonces, mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo para traer la palabra sobre los reyes. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que cuando sube el predicador a predicar, ya los tañedores ya prepararon el ambiente, hermano. Pero a veces alguien hay que echarle la culpa, ¿verdad? Y como el predicador viene todo seco también,
Pues aunque sea hay que echarle la culpa a los músicos, en que sea, porque a alguien hay que echarle la culpa, pues. Pero ¿no será que es responsabilidad de todos? De todos buscar a Dios. Danos, Señor, de tu presencia. Ahora, en Hechos capítulo 2, fíjense que Pedro predica un mensaje inspirado. Ahí en las librerías venden bosquejos inspirados, hermano. ¿Qué inspiración va a tener ahí? Ya ves, los predicadores van a buscar sus bosquejos inspirados a las librerías. No le van a sacar el jugo. No, es que este bosquejo a aquel predicador le funcionó bien bonito. Pues sí, porque aquel estaba conectado con Dios. Pero tú compras ese mensaje inspirado en la librería y no te va a funcionar, porque lo que necesitamos es tú y yo estar conectados con Dios. Dice Hechos 2:37 que cuando Pedro da esa predicación inspirada, dice que al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Repito, hay predicaciones que nunca se me han olvidado. Pero posiblemente la del viernes, si usted me pregunta la del viernes, no me acuerdo qué prediqué, hermano. De dar fruto, ¿verdad? Sí, no, se lo olvidó usted antes que a mí. A usted se lo olvidó antes que a mí. Fruto que perdure. Pero yo me acuerdo de predicaciones de los 90s. Me acuerdo de predicaciones, hermano, de hace 15, 20 años. ¿Por qué se me quedaron? Porque traían una inspiración. Por eso. Me recuerdo esa palabra, porque traía inspiración. Ahora, cuando Pedro predicó inspirado por el Espíritu, su primer mensaje, Pedro estrenándose como predicador. Qué bonito, ¿no? Estrenándose como predicador. Su primer predicación. 3,000 se convirtieron. Compungidos de corazón. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero una inspiración dentro de su ser. Por eso conectémonos con Dios y busquemos que la inspiración no falte. Señor, ya tengo la palabra, ya tengo el mensaje, lo que voy a predicar, pero eso no es todo. Dame, Señor, tu inspiración. De manera que cuando predique, penetre a los corazones, rompa los corazones de piedra. Porque hay corazones de piedra en el mundo, que, hermanos, están endurecidos, pero cuando viene una palabra de Dios que rompe la piedra, que destruye las imposibilidades, y las personas reciben y pueden tomar la actitud, ¿qué haremos? Compungidos de corazón. En Mateo 7:32, Mateo 7:32. Dice que le traen al Señor Jesús a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Marcos 7:32. Ah, dije Mateo, perdón. Marcos. Gracias, mis hermanos, gracias. Aquí tengo mi Amen Corner aquí. Marcos 7:32. Le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con saliva. Me gustó este versículo 34 que dice, levantando los ojos al cielo. Diga conmigo, enfoque. Enfoquémonos. Porque si mientras estás adorando a Dios, Señor, creo que dejé la estufa prendida, Señor. Señor, mañana, ¿será que va a haber trabajo para mañana? Olvídate de eso. Enfócate. Levantando los ojos al cielo. Dice, suspiró. Mira lo que dice aquí. Suspiró profundamente. Un suspiro. Por eso, hermano, que suspiren los que ministramos. Como dijo el apóstol Otto, si no te sale ni una lágrima, en que sea, pícate los ojos, pero que... Nos dijo a los pastores en un retiro de pastores, pues. Tú que ministras y estás tan ajeno a Dios, haz algo, busca a Dios. Suspiró profundamente, se enfocó en Dios,
levantando los ojos a Dios, se enfocó en lo que estaba haciendo y suspiró profundamente y dijo: Efatá, esto es, ábrete. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se abrió. ¿Qué sucedió? Pero la inspiración, Señor, te necesito, Señor, necesito de tu palabra. Quiero enfocarme en ti, quiero pensar en ti. Por eso nuestros cultos realmente para alguien que no conoce a Dios son muy aburridos. Porque uno cerrando los ojos, otro hablando en lenguas, otro llorando. Y dice: ¿qué pasa en este lugar? Es que estamos buscando a Dios. Estamos buscando al Señor. Levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente. Pero también cuando hay un culto donde esté platicando con aquel, la alabanza corriendo y esté platicando con aquel, aquel peleando con aquel, y uno dice: ¿y la inspiración? ¿Y el enfoque? ¿Y la atención al Señor? Señor, danos de tu inspiración, danos, Señor, de toque, Señor, la chispa divina, Señor, que hace que me inspire, porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos, o sea, no se trata de que, Señor, es que yo no tengo tu Espíritu, solamente que no seas cristiano, mi hermano. Pero si eres cristiano, tienes el Espíritu ahí, pero tal vez lo tienes tapado, aquí no, allá en la luna, pues, tal vez lo tienen tapado con tantas cosas del mundo que 2, 3 horas de culto no alcanza para sacarle poquito. Pero si andas pensando en Dios todo el tiempo, si andas alabando a Dios. Yo apenas estaba en un avión, estaba escuchando una predicación y cuando escuché la predicación empezó la alabanza después. Y yo ahí sentado en el asiento del avión, levanté la mano para adorar y dije: no va a venir la hermosa ahorita, mejor. No, porque ¿qué otra cosa va a pasar? Si uno levanta la mano, la hermosa viene, aunque tiene su botón, ¿no? Para eso, ¿no? Pero va a llegar. Entonces yo, Señor, me cerré los ojos. Oh, te adoro, Señor. Y que las bajo. Me van a preguntar qué tengo aquí. Pero qué bonito que andemos con Dios en todo tiempo, en todo lugar. Señor, aquí estoy, Padre. Inspiración, suspirar profundamente. Y en esa inspiración dar la palabra, pero de parte de Dios. Efatá, dice. Eso quiere decir: ábrete. En el capítulo 8, el siguiente capítulo, dice que salieron los fariseos. Capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11. Dice que salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Versículo 12 dice que suspirando profundamente en su espíritu. ¿Sabe, hermano? El Señor Jesús convirtió esta queja en algo espiritual. Diga conmigo, en algo espiritual. Porque si no, nos enojamos en la carne. ¿Y qué feos son los enojos en la carne, hermano? No me gusta cómo canta aquel. No me gusta como dice aquel. No me gusta que siempre hace eso. Y reaccionamos carnales. Pero el Señor Jesús convirtió esta queja, porque dice que los fariseos estaban buscando una señal para ponerle a prueba. Y entonces el Señor Jesús, suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos se embarcó, se fue. Pero no lo hizo en la carne. No dijo: esto nunca entienden, que se los lleve el diablo. No dijo eso. No, porque a veces así reaccionamos en la carne, pero en el espíritu la queja fue algo espiritual, suspirando profundamente en su espíritu. Dice que dijo: esta generación no se le va a dar señal. Y dejándolos, se fue. ¿Por carnal? No, lo hizo en Dios. O sea, la inspiración me enseña para hacer lo correcto cuando algo no está correcto. Porque no era correcto que ellos estuvieran buscando esa señal, pero el Señor Jesús, en su espíritu, buscó que fuera Dios en su ser. ¿Qué es Dios? Mire, Dios para nosotros es aire. A Nicodemo le dijeron: así como viene el viento y no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido de nuevo. Cuando Dios hizo al primer hombre, dice que sopló sobre él aliento.
Cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, dice que sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Quiere decir que el suspirar, Señor, pero te metes con Dios, estás buscando esa inspiración de Dios dentro de tu ser. Por eso sí se vale estar inspirado. Sí se vale que el del bajo hasta se esté durmiendo, pero que esté metido. ¿Sí me entiende? Me digan, lo está haciendo como el del mundo. No, el del mundo lo hace en su alma, pero el músico lo puede hacer en su espíritu, metido en Dios, adorando a Dios, dándole lo mejor a Dios. Por eso deben de aprender a tocar bien, porque si no, no pueden concentrarse en Dios. Tienen que concentrarse en el instrumento primero, porque si no, las cosas no salen bien. Pero cuando se adiestran de manera que ya pueden conectarse con Dios, dijo Tony Pérez un día, dijo, para tocar el instrumento debemos llegar al punto como cuando manejamos carro. Porque cuando manejamos carro puedes ir hablando, oyendo o pensando otras cosas, y cuando llegas al stop, tu pie automático cambia de acelerador a freno. No tienes que estar pensando en el stop, pensando en el pie. No. Tu cuerpo reacciona automático. Tú puedes concentrarte en otras cosas aparte, porque estás metido con Dios y estás práctico en lo que estás haciendo. Pero cuando no, el que es su primer día de manejo, él no puede pensar en otra cosa más que en manejar, hermano. Su primer día de manejo. Pero con el tiempo, hermano. Con el tiempo uno va a 100 y no se da cuenta, y de repente uno dice, wow, perdón. Ya le baja uno un poquito. Ni cuenta se daba uno siquiera. Pero nosotros debemos de buscar la inspiración en Dios. Entonces, él, suspirando profundamente, dice que profundamente en su espíritu, reclamó esa señal que pedían. En 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, yo quiero decirte que tú tienes Espíritu Santo en tu ser, mi hermano. Inspírate para predicar, inspírate para tocar, ponle inspiración. No, es que el mundo hace así. No, los cristianos somos mejores todavía. Somos mejores. Aquí también se vale que el músico se duerma en el instrumento metido, hermano, con todo su ser también. También se vale que el que dirige esté hablando con Dios. Padre, aquí estamos, te adoramos a ti, Señor. Pero el que está dirigiendo solamente está dando puras instrucciones al pueblo, hermano. ¿Y Dios? Adora a Dios. Está bien, atienda al pueblo, bendícelo. Pero toma un tiempo con Él, con el Señor. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Buscar ser inspirados en nuestro espíritu. Toda escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pero la escritura es inspirada por Dios y por eso es útil para enseñar, útil para guiar, para que el hombre de Dios sea preparado. Entonces, inspirémonos. Y en 2 de Pedro, yo trato de terminar, mire, mi hermano, mi mensaje hoy es que hay que buscar inspiración del Espíritu para hacer las cosas. ¿Qué es eso, pastor? Pasión, mi hermano. Pasión. Ponle pasión a la predicación. Ponle pasión a la profecía. Ponle pasión al instrumento que tocas. Ponle pasión a lo que cantas. Pasión. Dice ahí, segunda de Pedro 1:20. ¿Estamos ahí? Pero ante todo, sabe de esto. Mire lo que dice. Que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Mire lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que no fue el entendimiento del hombre, que no es iniciativa del hombre, sino que es inspiración del Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Qué me dice Dios? Cuando predicas, que no sea solamente un acto de voluntad humana. Cuando haces algo, cuando ministras, que no sea solamente un acto de voluntad humana. Porque ninguna profecía fue jamás un acto de voluntad humana, sino que hombres
inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados. ¿Qué fue eso? Que la inspiración de Dios cayó sobre ellos y empezaron a fluir. Por eso, una predicación inspirada, mi hermano, uno no sabe lo que va a decir. Uno está hablando, pero uno no sabe cuál es la siguiente palabra. Aunque uno trae su bosquejo, uno se preparó y todo, pero cuando uno está fluyendo, dale, Señor, dame. Yo repito, Señor, dame. Yo repito lo que tú me digas. Y uno habla unas cosas, hermano, que uno no sabía. Pero después, ¿y al pastor quién le dijo? Y a veces quizás el esposo le dice a la esposa, tú le llamas al pastor, ¿verdad? O la esposa al esposo, tú le dijiste a la pastora y la pastora le dijo al pastor, ¿verdad? No, el Espíritu Santo empezó a hablar. Empezó a hablar. Pero si vengo aquí por acto de voluntad humana, y por acto de voluntad humana, humanamente quiero darles una palabra, no va a funcionar. Pero si hay una inspiración del Espíritu en mi ser, Dios va a hablar, Dios va a hacer las cosas. Y entonces dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo. Una buena palabra tengo para ti. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú lo tienes. Busca la inspiración, busquemos la inspiración, mis hermanos. Que la predicación no esté tan seca, pues. Que la alabanza no esté tan seca. Que la profecía no esté tan seca. Tenemos el Espíritu de Dios. Busquemos el Espíritu de Dios. Den un aplauso al Señor, pasa el grupo de alabanza. Al grupo de alabanza. Padre, te bendecimos. Padre, te damos gracias a ti, Señor. Gracias, yo tengo tan grande privilegio de tener tu Santo Espíritu, Señor. Tengo tan grande privilegio de tener tu Santo Espíritu en mi vida, Señor. Padre, te adoro, Padre, te bendigo, Padre, te alabo, Padre, te exalto. Padre, te glorifico. Señor, gracias, gracias, porque eres nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Quieres decirle, dame de tu Espíritu, Señor? ¿Quieres decirle, aquí estoy, Señor, yo sí quiero, Señor, esa guianza de tu Espíritu, esa guianza tuya, Señor, ese sentir que viene tuyo sobre mi vida, en mi corazón. Señor, te bendigo y te adoro. Señor, te bendigo y te alabo. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo llene todo mi ser, llene toda mi vida. Necesito, Señor, que seas tú fluyendo dentro de mi ser, tocando las fibras más profundas de mi ser, en mi espíritu. Señor, caminar apasionado por ti. Lo que hago, Señor, sea con pasión por ti, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Señor, te bendigo y te doy la alabanza. Señor, te bendigo y te doy la exaltación. A ti, mi Señor, a ti, mi Dios. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Al Señor. Dile a Él, dile, Señor, aquí estoy. Preséntate delante de Dios. Preséntate delante de Dios. Preséntate delante del Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Yo necesito de ti. Tu Santo Espíritu, tu luz, tu presencia, Dios. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Padre, te exaltamos. A ti, Señor, una vez más necesito. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo, decláralo, llene todo mi ser de tu gloria y tu poder, que arda en mi corazón esa pasión de Dios, esa pasión del Señor, para adorarte, para bendecirte, para alabarte. Señor, te bendecimos. Glorificamos. Dile a Él, manda el fuego. Manda el fuego de tu Espíritu, Señor. Manda el fuego sobre mí.
le caiga esa vida, se aviven los dones, se aviven las gracias, se aviven los dones, se aviven las gracias, Señor. Oh, Shirakama, Shirakaba, Siraba. Sí, Señor, que se aviven las gracias, los dones que tú das, que tú has dado. Cada vida sea bendecida, sea bendecida, sea levantada, Dios. Oh, Shirakama, Shirakaba, Siraba. Prepárate para tu encuentro con el Señor. Prepárate y ven a Él. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo, decláralo, llene todo mi ser de tu gloria y tu poder, que arda en mi corazón una profunda pasión por ver tu gloria, Señor. Además necesito, Señor. Es una necesidad, Señor. Es una necesidad en mi vida. Es una necesidad en mi ser. Y es un anhelo también. Un anhelo, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Oramos unos por los otros para que tu Espíritu Santo se manifieste y fluya en cada vida, en cada corazón. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey. Dile, manda el fuego. Manda el fuego de tu Espíritu, Señor. Manda el fuego, mi Dios, mi Señor, sobre mí. Manda el fuego a mi ser, a mi corazón. Tu palabra me enseña que el fuego debe ser avivado. El fuego debe ser avivado. Avivado, avivado en mi ser. Oh, Shirakama, Kirakaba, Siraba. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Llénanos de ti. 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 De ti, Señor. Aquí estamos delante de ti. Más de tu Espíritu, más de tu palabra, más de tu visión, más de tu presencia, más de tu fuego. Manda el fuego. Manda el fuego de tu Espíritu, Señor. Manda el fuego sobre mí. Manda el fuego de tu Espíritu, Señor. Manda el fuego sobre mí. Sí, Señor. Esa es nuestra oración en este día, Señor. Que el fuego de tu Espíritu se avive, se encienda en nuestro ser, Señor. Que no falte tu inspiración. Que no falte tu inspiración. Que cada uno, Señor, pongamos más énfasis, Señor, en la oración, en la comunión, en todo tiempo, en todo lugar. Y aquí, Señor, avivados por tu Espíritu Santo, seamos edificados, seamos levantados. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Señor, te damos la gloria y la honra y la alabanza. Lléname, llénanos. Lléname y llénanos, Señor. Lléname y llénanos, Señor. Padre, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús, bendito seas. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios.
Gracias.